Plaza La Ceiba presenta. Y bueno, el tema de la semana básicamente fue la inflación por dos noticias bastante interesantes en ese sentido. Y bueno, en México una de las noticias más importantes con respecto a la inflación fue la presentación del el paquete para contra la inflación y la carestía, anunciado entre el miércoles y el jueves por el gobierno mexicano, el gobierno federal mexicano. Este, este plan, este paquete para detener la inflación y la carestía, una de las cosas que es importante tomar en cuenta, principalmente porque se han escuchado algunas voces que piensan que este paquete antiinflacionario va a provocar una disminución de los precios. En realidad, la definición de la inflación significa el crecimiento de los precios, ¿no? Entonces, si este paquete está diseñado para detener la inflación, significa que está diseñado para detener el crecimiento del aumento de los precios. Es decir, para que los precios no sigan subiendo más, no para que bajen. Si estos precios bajaran, estaríamos hablando de un fenómeno que se llama deflación o disminución de los precios. Entonces yo creo que esta es la primera parte que tendríamos que tener todos como base, ¿no? Para poder interpretar, digamos, estas acciones del gobierno federal, ¿no? Para saber qué esperar, para tener las expectativas claras. Y por otro lado, pues tendríamos entonces, y creo que es un buen punto, un buen momento para revisar, para volver a platicar sobre las causas que están generando la inflación, para de esa forma poder tener una claridad sobre el impacto que realmente puede tener este paquete contra la inflación y la carestía anunciado por el gobierno federal. Entonces, una de las principales causas que tenemos para la inflación, pues como ya lo hemos comentado en este espacio, es la inyección descomunal de recursos que hicieron las naciones más desarrolladas, es decir, Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental, para apoyar a sus economías, para apoyar a su población o con ese objetivo, para apoyarlos durante el tema de la pandemia, ¿no? Esto, aunado con las cuarentenas, provocaron un fenómeno muy interesante de aumento de la demanda y de saturación de las cadenas de suministros. Ahora, ¿por qué generaron este efecto? ¿No? Bueno, las cuarentenas, pues como todos las vivimos, el hecho de no poder pues ir a comer a restaurantes, ir a plazas comerciales, ir a bares, hacer un poco la vida normal comunitaria como se venía realizando, este tipo de políticas públicas pues provoca que la gente tenga que reconfigurar la forma en la que gastan, la forma en la que utilizan sus recursos. Entonces, por un lado, los individuos, los ciudadanos de las naciones más desarrolladas tenían más dinero para gastar y literalmente más dinero porque les llegaron cheques, incluso gente que no tenía la nacionalidad estadounidense, pero residía en Estados Unidos, les llegaron cheques a sus casas y pues de repente tenías más dinero para gastarlo. Pero pues no puedes agarrar ese dinero e irte a un restaurante o ir a un cine o ir a una plaza comercial, no puedes hacer uso de esa forma del dinero porque simplemente pues está prohibido, ¿no? Entonces la gente optó por empezar a comprar pues más artículos que pudieran conseguir y pudieran disfrutar en sus casas, por enumerar algunos, la demanda de muebles aumentó de forma drástica, electrodomésticos, electrónicos, cosas del hogar, artículos de cocina, todo ese tipo de bienes comenzaron a aumentar su demanda. Y las cadenas de suministros para producir y para llevar esos bienes estaban diseñadas y están diseñadas para aumentos del 3%, 5%, más allá de eso las cadenas empiezan a estresar. Hablamos que estos dos efectos, imprimir dinero y por otro lado tener las cuarentenas, provocó aumentos de esta demanda de estos productos de arriba del 50%, cosa que no podía ser llevada a cabo por las cadenas de suministros. Adicionalmente a eso,
debemos que recordar que las fábricas de la mayoría de estos artículos pues se encuentran en los países asiáticos. Entonces, una cosa es producirlo y otra cosa es entregarlo en donde el consumidor final se encuentra. Entonces, en ese sentido, hubo una sobrepoblación, un congestionamiento muy grande en todos los puertos del mundo y de los países más desarrollados principalmente. Y este congestionamiento lo podemos pensar muy bien como literalmente un congestionamiento de tráfico. Entonces, por un lado, imaginemos que tenemos que estamos, no sé, en alguno de los distribuidores que están construyendo actualmente en Tabasco y estamos atorados ahí en un congestionamiento vial y por un lado van saliendo algunos coches que se van liberando de ese congestionamiento, pero por otro lado van entrando más coches o el mismo número de vehículos. Por lo tanto, el congestionamiento nunca se libera. Esta analogía nos sirve muy bien para entender por qué tenemos este fenómeno inflacionario y cómo podríamos solucionar este fenómeno inflacionario, porque este congestionamiento lo que provoca es que aumenten los costos logísticos para llevar un producto a otro, pero no solamente los costos logísticos del producto final, sino los costos logísticos también de producir otros productos. Por ejemplo, los carros que se manufacturan en México tienen muchos componentes de muchos otros lugares del mundo que también se ven impactados en ese sentido, en términos de la inflación, porque empieza a subir los costos y entonces los productos, para no perder su margen de rentabilidad, pues tienen que continuar subiendo. Entonces, en esta analogía del congestionamiento que está provocando en las cadenas de suministro y que está provocando inflación, pues en realidad solamente hay dos formas para poder combatir la inflación, ¿no? Por un lado tenemos el área, digamos, de la demanda y por el otro lado tenemos el área de la oferta. Empezando por el área de la oferta, ¿cómo solucionamos un congestionamiento como por ejemplo los provocados por los distribuidores viales que se están construyendo? Pues aumentando el tamaño de la calle, aumentando el tamaño de la carretera, es decir, en este caso ampliando los puertos, construyendo más puertos, más vías férreas, teniendo más transporte de carga, más operadores, mejores almacenes, y toda esa ampliación de la oferta no es algo que pueda ocurrir en 2 meses, no es algo que sea fácil de lograr. Hablamos de una ampliación de la oferta a nivel mundial, que tendría que ser desarrollada pues, en lapsos de años, ¿no? Para poder ampliar esa oferta y poder entonces descongestionar y por lo tanto bajar los precios de los productos. Esa es una vía de solución que algunos países ya están trabajando en ella, pero va a llevar mucho tiempo. Por el otro lado, y esta es la parte, digamos, más común para poder detener la inflación, tiene que ver con el colapso de la demanda. Y aquí, si volvemos a esta analogía de los vehículos, pues el chiste es que no lleguen más vehículos nuevos a este congestionamiento para permitir que este congestionamiento vaya bajando cada vez más sin que entren nuevos vehículos. En este sentido, los vehículos son los nuevos pedidos que puede hacer alguien que llegue y compre por medio del comercio electrónico, grandes empresas que quieran producir tal, pues ellos tienen una demanda, piden cada vez más productos y eso colapsa todavía más las cadenas de suministro y provoca todavía más inflación. Entonces, en ese sentido, para poder colapsar la demanda, y lo duro, digamos, de esta parte de colapsar la demanda es que básicamente significa muy probablemente un menor crecimiento económico e incluso muy probablemente un decrecimiento económico, es decir, una recesión, una crisis, para poder disminuir la cantidad de nuevos pedidos que se están sumando a las cadenas de suministro. En este punto, pues hay, digamos que dos formas de hacerlo, o básicamente quien tiene las herramientas para hacerlo no es el gobierno federal, es el Banco de México. El Banco de México es la institución que está encargada de preservar el poder adquisitivo del peso mexicano, del poder adquisitivo de los mexicanos, y en ese sentido tiene dos herramientas. La primera herramienta es la tasa de interés. El subir las tasas de interés provoca que el consumo disminuya. ¿Por qué? Porque provoca que el ahorro de las personas aumente, porque te pagan más en el banco por meter tu dinero, te da una tasa de interés mayor, pero otro efecto muy importante es que aumenta el costo del crédito. Es decir, si yo quiero sacar un crédito para comprarme un vehículo, comprarme una casa, o remodelar mi casa,
pues va a salir más caro ahora hacer ese gasto, va a salir más caro, voy a tener que pagar más intereses y por lo tanto como consumidor quizá diga, bueno, ahorita mejor no lo hago, quizá no es tan necesario, me voy a esperar para el próximo año y entonces dejo de consumir y si yo dejo de consumir, si la gente en conjunto deja de consumir, pues las fábricas dejan de producir porque ya no tienen esos pedidos y por otro lado, pues la gente que trabajaba en esas fábricas deja de recibir esos ingresos y por lo tanto también dejan de consumir. Entonces la forma que tienen los gobiernos para desacelerar la economía, desacelerar todo ese conjunto de pedidos, obviamente a costa de, pues de menores ingresos y de menor producción, ¿no? Por otro lado, la misma inflación tiene en sí mismo pues un poco una medicina dentro de ellos mismos si el gobierno no la sigue alimentando, y me refiero al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de los gobiernos europeos, si no le siguen inyectando dinero a la economía, el puro hecho del aumento de los precios, por ejemplo, pensemos en los precios de los energéticos, en los precios de las gasolinas, si los precios de las gasolinas aumentan, llega un punto en que el consumidor prefiere caminar o prefiere en vez de agarrar su vehículo, agarrar un camión o moverse de otra forma, quizá no salir de su casa, tener una videollamada, tal, y de esa forma pueden ahorrar y pueden distribuir su consumo. Eso provoca que haya menos demanda, menos compras de hidrocarburos y por lo tanto el precio del hidrocarburo vuelve a disminuir, vuelve a bajar. Sin embargo, muchas veces los gobiernos siguen inyectándole dinero a la economía, a la gente, dándole ese poder adquisitivo y eso provoca pueden terminar en casos como Venezuela, Mozambique, países con inflaciones de más allá de millones por cientos, lo cual pues genera que la economía tenga crisis económica e inflación, ¿no? Entonces, de esa forma es como realmente se disminuye la inflación. Ahora, ¿cómo esto se empalma con el paquete para detener la inflación y la carestía presentada por el gobierno federal? Pues en realidad el gobierno federal puede hacer muy pocas cosas. Como no tiene el control de la política monetaria, en realidad es muy limitado lo que el gobierno federal puede hacer. Sin embargo, esto no significa pues que no, en cierta medida, no se agradezcan los intentos que pudieran realizarse, siempre y cuando también observando que no tengan efectos pues peores, ¿no? O sea, que el intento de solucionar las cosas no termine agravando estos problemas económicos. Y en ese sentido, el paquete que se presentó por un periodo de duración de 6 meses, por un lado, y por otro lado fue un consenso entre los empresarios y el gobierno. Y acá me gustaría finalizar destacando los puntos con los que el gobierno está buscando aminorar la inflación o por lo menos que no suba más los precios. Uno es continuar con este subsidio a las gasolinas para evitar que, dado la crisis energética que tenemos actualmente provocada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues seguir inyectándole subsidios al precio de la gasolina y el diésel, ¿no? Por otro lado, un aumento de la producción de los granos. Esta parte es un poco, pues un poco complicada o endeble, en el sentido de que, bueno, no se sabe claramente cómo se va a hacer este aumento de la producción de maíz, frijol y arroz, básicamente, porque, bueno, si fuera tan fácil, pues quizá ya se hubiera hecho antes, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar hasta este momento para aumentar la producción de granos? Es algo que queda ahí como incógnita, pero bueno, el plan resalta un aumento de la producción de granos que de hacerlo, pues claro, bajaría los precios si es que ese aumento de la producción de granos se consume en México. Por otro lado, la mayoría de los fertilizantes provienen de esta zona entre Rusia y Ucrania, son muy fuertes productores de fertilizantes, entonces se va a hacer un programa en donde se implementarán acciones emergentes de producción de fertilizantes orgánicos. Entonces se va a buscar aumentar la producción de estos fertilizantes que son productos o sustitutos de los fertilizantes que ya se están llevando a cabo. También por otro lado la suspensión por un año de la cuota compensatoria, bueno, del sulfato de amonio, que tiene que ver con este tema también de los diversos fertilizantes.
Entonces, otra de las cosas importantes que recalcar es que la canasta básica tiene 40 productos en realidad, pero en este caso solamente se eligieron 24 productos. Entonces, digamos que en suma, estos son acciones que, bueno, que tienen un componente, digamos que muy bueno en términos de que, bueno, el gobierno por lo menos está intentando hacer algo, es digamos que es un bonito intento, es un buen intento, pero en realidad el gobierno federal no tiene las herramientas necesarias para lograr controlar la inflación, y aquí sí es muy importante hacer énfasis de que la responsabilidad de esto no es del gobierno federal, ni siquiera es de los gobiernos estatales. Claro, pueden contribuir ellos al no endeudarse demasiado, como justamente lo está haciendo el gobierno mexicano, tampoco en gastar desmedidamente, esto también lo está haciendo el gobierno mexicano, pero la responsabilidad es del Banco de México, es pura y llanamente del Banco de México quien tiene que continuar con sus aumentos en las tasas de interés. Esto lo que va a provocar es que el país crezca menos, ¿sí? Pero también por otro lado, lo que va a provocar es que haya una disminución de los precios, y en realidad pues estamos muy atados en este fenómeno inflacionario por las decisiones de Estados Unidos y de Europa, y ellos son básicamente los que van a tener que solucionar este tema, y nosotros como mexicanos nos vamos a tener que defender lo mejor posible, pero de nuevo, es defendernos con lo que tengamos, con lo que podamos, pero en realidad la culpa y la solución está del lado de las economías más fuertes del mundo. Entonces, en ese sentido, pues buscar que la moneda mexicana no se deprecie, que sigamos creciendo lo más que podamos y que la inflación se mantenga en puntos en los cuales no se salga de control. Esperamos que todas estas acciones logren tener este tipo de efectos.